Empezamos a grabar, Silvia, por favor. Sí. Buenos días de nuevo. Comenzamos ahora ya con el tercer periodo que corresponde a los contenidos de esta cátedra y que es el desarrollo de lo que se conoce como siglo XIX. El siglo XIX todavía integra, o inicia, mejor dicho, la edad contemporánea a partir de dos sucesos, dos hechos históricos trascendentales como son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En pantalla tienen dos planitos, vamos a comenzar por el de arriba. ¿Cómo era el mundo a inicios de ese siglo XIX, desde finales, mejor dicho, del siglo XVIII? Ese mundo todavía estaba controlado por imperios que tenían su cabeza en las metrópolis europeas, mientras que lo que ven de este lado son los grandes territorios que eran colonias que dependían de esos imperios. Es en territorio europeo donde se inicia primero la revolución industrial, revolución que va a implicar, por ejemplo, una subdivisión del trabajo. Y le va a seguir unos años después la Revolución Francesa, revolución que implica el reconocimiento de los derechos del hombre. Estos dos hechos también están respaldados por dos formas de pensar, dos formas que definen también en la arquitectura, dos líneas que hacen tanto a la construcción en sí, es decir, qué materiales usamos, qué sistemas, etcétera, hasta su expresión, tipologías, lenguajes, espacios. En principio, estas dos formas de pensar, una está ligada al romanticismo, que ya vamos a ver bien después qué es, y otra está ligada al positivismo. Es fácil deducir que el positivismo va a estar relacionado con la revolución industrial y el romanticismo, por algunas razones, a la revolución francesa. Por eso es que encontramos pensadores que están asociados directamente a estas dos formas de pensar, vayan los pensadores. En el primero, por ejemplo, tenemos a Rousseau. Rousseau, que participa en la Revolución Francesa, entiende que el hombre nace libre, pero que en todos lados está encadenado. La búsqueda de la libertad y la búsqueda de cómo el hombre se puede mover libre en esa sociedad lo lleva a Rousseau a plantear eso del contrato social. Contrato social que es de 1762, que implica que para poder gobernar debe existir un acuerdo entre los que gobiernan y los que son gobernados. También Rousseau entiende que el hombre es bueno por la naturaleza y que es la civilización, la cultura, lo que corrompe al hombre. Casi en las antípodas, este otro que tengo por acá abajo, que es Comte, ambos franceses, decía que había que saber para prever a fin de poder. Esa es una línea que define cómo el positivismo pretende controlar prácticamente toda la producción mundial y también entiende que el saber, que es la base de toda esa producción técnica, le va a permitir planificar y le va a permitir gobernar indefinidamente, porque también entienden estos positivistas que el poder siempre es bueno para el hombre y además es indefinido, no va a terminar nunca. Por eso, después de estos dos hechos históricos trascendentales, a lo largo del siglo XIX, el mundo va a cambiar.
y hacia finales del siglo XIX van a tener en el mundo la subdivisión territorial que ven acá abajo. Ya no existen más colonias, existen países que han comenzado después de las guerras de independencia a construir sus estados-nación. Y lo mismo pasa en el resto de las colonias que estos países tienen a lo largo del mundo. ¿Cuáles son las ideas paradigmáticas, lo que gobierna, lo que guía la vida a lo largo de este siglo XIX, que en realidad no es un siglo estrictamente hablando, sino que comienza antes, porque las revoluciones, como saben, tienen fechas anteriores, y termina un poquito después? Casi siempre decimos que termina a partir de la Primera Guerra Mundial. La revolución industrial, que es la más antigua y que se inicia en Inglaterra, tiene como palabras claves, si ustedes quieren, la técnica, el progreso y las teorías sociales que van a venir detrás de ella. Porque esta técnica, lejos de mejorar la situación económica del hombre, lo que llevó fue a la explotación del hombre por el hombre. Y ese progreso no fue para todos. Sin embargo, los procesos de trabajo que se generaban en las grandes fábricas exigieron con el tiempo la aparición de teorías sociales que ustedes ya también, por ejemplo, vieron en Introducción a la Historia. Quiere decir que cuando estos modelos de producción pasan a territorio americano, pasan casi siempre como transculturaciones directas. Por el otro lado tengo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, iniciada en Francia, tiene como ideal principal a la libertad. La libertad lo es todo para el hombre del siglo XIX. Libertad que rápidamente va a ser traicionada cuando ese otro personaje que ustedes seguramente conocen, Napoleón, traiciona, valga la redundancia, estos ideales de la Revolución Francesa y se corona a sí mismo como emperador. El imperio mediante el cual Napoleón llega a controlar la totalidad de Europa es lo opuesto a los ideales de esa Revolución Francesa. De allí que el romanticismo, ese mirar al pasado, tratando de asociar valores, no de copiar, sino de asociar valores que el hombre del siglo XIX cree haber perdido, es el principal modo de accionar, de pensar, de vivir de este hombre del siglo XIX. Y ahí tenemos las dos posturas, tanto las romanticistas como las positivistas. Sobre todo la Revolución Francesa, a partir de plantear nuevamente una forma de gobierno que es republicana, exige la aparición de sedes que respondan a esto de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entre las tantas servicios que el Estado le debe dar al ciudadano. El siglo XIX era hasta hace algunos años el periodo en el cual más tipologías nuevas habían aparecido. Y estas tipologías que respondían a cualquiera de estas dos líneas que estamos tratando de identificar, se van a transculturar prácticamente hacia América de una forma directa. Y en ese proceso de transculturación, nosotros, como receptores de esa transculturación, pero también como actores que van y se apropian de determinadas tipologías y la traen, no tienen en cuenta nunca los contextos en los cuales, que son los que acabamos de escribir, estas tipologías se han desarrollado. Y adaptamos indistintamente cualquiera de estos modelos y los traemos hacia la ciudad y los traemos hacia la arquitectura y también hacia las formas de producción del territorio. ¿De dónde vienen esos modelos? Pues, por supuesto, de Francia y de Inglaterra. En Inglaterra, sobre todo en el aspecto comercial. En Francia, en el aspecto político, pero también en el aspecto del arte. De la misma forma lo vamos a hacer en Italia. Y de Estados Unidos, que va a tener un proceso revolucionario anterior al nuestro, también vamos a tomar modelos en cuanto a la política y a lo estético. La otra característica del siglo XIX, una vez dicho todo esto,
es que los modelos que vamos a empezar a estudiar se entienden como universales, van a llegar a todos los lugares, ciudades, pueblos del mundo, en donde algunas de estas potencias, porque Francia, Inglaterra, España, siguen siendo todavía potencias que van a ir perdiendo lentamente el poder, algunas recién lo van a hacer hacia fines del siglo XIX, tienen algún tipo de accionar, sobre todo económico. Y no solamente se traslada hacia allí lo que se vende, sino que se traslada también estos modelos en cuanto a ciudad y en cuanto a arquitectura. Cuando analicemos en este periodo la ciudad y la arquitectura, y derivados de estas formas de pensar y de estas formas de posicionarse del hombre del siglo XIX, van a aparecer esas líneas que ustedes conocen, denominadas historicismos, academicismos y eclecticismos, y pintoresquismo, me hubiera faltado ahí. En el transcurso del siglo XIX, y también siguiendo con lo que dije en la imagen anterior, lo principal que plantea la Revolución Francesa es la cuestión de la libertad, porque de la libertad salen lo otro que es trascendental en estas dos instancias, y que son los derechos del hombre. Los derechos del hombre habían sido ya planteados en 1776 en la Declaración de Derechos de Virginia, o sea, de este lado del Chaco. Y van a cruzar y van a ser modelo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Hay entonces unos documentos intermedios que se generan en la América del Norte que después son usados y son llevados a una escala más internacional por el proceso de la Revolución Francesa. En el caso de nuestro propio territorio es entonces los Estados Unidos de Norteamérica quienes plantean por primera vez esta idea de los derechos del hombre en directa relación con ese texto que todo Estado necesita para saber que existe, que es la Constitución. La Constitución es el acuerdo de todos los ciudadanos para darse a sí mismos un gobierno. Y siguiendo el modelo de la Revolución y de la Carta Magna de los Estados Unidos, después las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se van a llamar, un 9 de julio de 1816 en Tucumán, se dan a sí mismas el primer gobierno ya absolutamente libre, no como el de Mayo, del poder español. Esto no es simplemente un acto de declaración, no es simplemente un acto de reunión de estos representantes, de estos pueblos que comienzan a tener derechos reconocidos, sino que también es el resultado de una serie de campañas militares que desde el sur hacia el norte y desde el norte hacia el sur, en ejércitos comandados por San Martín y por Bolívar, logran controlar la posición española que se había hecho fuerte, como en algún momento dijimos en Perú, porque Perú va a ser el foco en donde la monarquía, en el caso español, va a ser más fuerte en los territorios que hoy llamamos latinoamericanos. Consecuencias de estas campañas libertadoras, como nosotros las conocemos, tanto estos derechos del hombre como las respectivas cartas de independencias van a ser factibles a lo largo del continente. Tengan en cuenta que las actas de independencia son inicialmente expresiones de deseos de ser libre y que son libres recién cada uno de estos pueblos cuando logran redactar una constitución nacional. Esa constitución nacional es lo que los conforma como un verdadero Estado-nación. La mayoría de los pueblos, tanto europeos como americanos, pasan un proceso de construcción de esta idea de Estado-nación. ¿Por qué digo Estado y nación? Porque el Estado supone una organización administrativa y política que necesariamente casi siempre había existido, mientras que la idea de nación, que tiene una relación de identidad entre el hombre y el territorio, es lo que conforma, lo que construye estos ideales revolucionarios posteriores o paralelos a la Revolución Francesa.
El siglo XIX, hasta que apareció la posmodernidad, fue el periodo donde más inventos el hombre desarrolló. Todos los principios científicos que el siglo XVIII había podido plantear, el mundo de las revoluciones lo lleva a la práctica y genera una serie de inventos que hacen a la mejor vida del hombre, a una mejor vida, mejor calidad en la vida del hombre. Así aparecen, y este es un listado muy corto de todos los que existen, todos esos inventos que ustedes ven ahí. De los que a nosotros nos interesan, los que van a incidir directamente, tanto en el urbanismo como en la arquitectura. Por ejemplo, el ferrocarril, el teléfono, el uso del acero, el petróleo, la lámpara incandescente, porque ahí aparece la luz eléctrica. El automóvil, porque nos va a implicar una modificación en la tipología de la vivienda. Y el caucho sintético, porque también va a ser parte de ese nuevo tipo de transporte que es el auto, y también va a ser utilizado en los sistemas de construcción a la par del acero y el vidrio. Todas estos nuevos inventos modifican entonces las tipologías arquitectónicas, modifican la forma de vida del hombre dentro de la ciudad. Y fundamentalmente la idea de la locomotora y del buque de vapor, que son los que tengo por allá arriba, le permiten al hombre llegar a todos los espacios de este mundo y conocerlos prácticamente en su totalidad. Y también entender que hay otros pueblos que viven de formas diferentes, por lo cual el europeo se interesa, porque para él son exóticas. Por definición, todo lo que está fuera de Europa es exótico para el hombre europeo. Nosotros éramos también exóticos para ellos. Paralelo a este desarrollo del positivismo, el arte más bien se va a inclinar hacia esa otra postura del hombre del siglo XIX, que es la romántica. Y se ve claramente porque las primeras líneas del desarrollo del arte del siglo XIX tienen relación con el historicismo, el romanticismo y posteriormente el post-romanticismo. El historicismo es una línea que es clara. ¿Qué hace? Vuelve al pasado. Vuelve al pasado, ¿por qué? Porque necesita construir, necesita sostener algún tipo de valor que le dé una idea de que está situado relativamente en este mundo y que no todo lo que le han prometido no es cierto y ha sido traicionado. Por eso el historicismo no es solamente una postura filosófica, sino también, justo el romanticismo, sino también que va a trascender hacia las artes y hacia la arquitectura. Y ahí están viendo algunas expresiones del romanticismo que fundamentalmente vuelven hacia el pasado, pero al volver hacia el pasado no lo vuelven hacia las formas, lo vuelven también hacia el tema. Ese es Horacio con sus hijos jurando defender el honor de Roma, de la misma manera que esa es la libertad guiando el mundo. Son conceptos de honor, son conceptos que llevan al hombre a tratar de resolver esa posición que tiene, que es la que no le gusta, es la que no debiera haber tenido después de todo el proceso de la Revolución Francesa. Esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad fueron ciertos simplemente un tiempo, después ya no eran todos ni tan iguales, ni tan hermanos, ni tan fraternos. Por eso estas reacciones que van a buscar, sobre todo en la historia, aquellos valores que el siglo XIX cree haber perdido. Una vez que el daguerrotipo que me apareció por este lado me permite generar una imagen que es exactamente igual a la realidad, el arte en el siglo XIX va a empezar a evolucionar desde estas perfectas recreaciones de la realidad, como están viendo en cualquiera de esos dos cuadros de mujeres de la alta y de la baja sociedad, hacia otros rumbos en donde les permitan empezar a practicar sobre todo con la luz. Eso va a ser hacia fines del XIX. Las vanguardias que preceden el movimiento moderno del siglo XX van a marcar el quiebre entre estas expresiones de arte que ustedes están viendo y las otras.
pero no todo es bonito, no todo es histórico y no todo es moral en esta expresión artística. También existen artistas que van a expresar cuál es la realidad que vive esa clase social que trabaja en las fábricas que ha creado la revolución industrial, que no tiene ningún tipo de defensa en relación a esos derechos del ciudadano y que vive en condiciones de hacinamiento, de pobreza, de enfermedad, en torno a las grandes ciudades como esta que tienen por acá un daguerrotipo de un francés también que actúa en el siglo XIX. Y llegamos quizás al centro de toda la cuestión del siglo XIX, que es la forma de pensar. La forma de pensar del hombre del siglo XIX es la que les permite identificar todo el resto del accionar de la sociedad decimonónica. Como dijimos, hay dos formas de pensar. Supongo que también hay otras expresiones de filosofía en esta época, pero las dos más importantes son estas, el romanticismo por un lado y el positivismo por el otro, que siguen además a esas dos grandes revoluciones. Es decir, que eso termina de armar esta posición del hombre en el siglo XIX. Pero va a tener que elegir. A veces puede estar parado entre las dos posiciones, pero normalmente se dedica o a la una o a la otra. Y el romanticismo. Más que una forma de pensar, el romanticismo es una ideología y una actitud de pensamiento y de vida, donde la imaginación y el sentimiento, imaginación y sentimiento ocupan el lugar de la razón. Hay poca razón quizás en el romanticismo. El romanticismo entiende que la individualidad del hombre frente al mundo le permiten reconocer su genio y su deseo de libertad. La libertad es lo que guía el romanticismo. Esa libertad que pierde después de todo el proceso napoleónico. Son como palabras claves, si ustedes quieren, de este romanticismo, las ideas que son libres, al menos en la mente del hombre. La búsqueda del buen gusto, lo que es estético, lo que ahora sí se va a establecer como un canon de lo que en arte se hace y no se hace. Lo sublime, lo pintoresco, lo subjetivo, porque nada es objetivo dentro del romanticismo, lo exótico, como les dije antes, la naturaleza como una idea que el hombre tiene que dominar. La historia, que junto con la arqueología nacen como ciencia en el siglo XIX. La idea de nacionalismo, porque la pérdida y la ocupación de Napoleón a lo largo de Europa llevan a fomentar la idea del nacionalismo. La religión, más bien como una conducta moral. La nostalgia por lo que cree haber perdido. Y la idea de la muerte, que es lo único que él entiende que soluciona todo. La vida no es un bien, sino un mal para este hombre romántico del siglo XIX. El hombre del siglo XIX tiene un alma muy atormentada que es más bien triste, es moralmente enferma, dicen algunos autores, y que busca siempre un ideal inalcanzable. Ese ideal que va a alcanzar casi solamente con la muerte. Por eso José Ponsendra dice en uno de sus versos, Ponsendra es un autor romántico español, y encontré mi ilusión desvanecida y eterno, insaciable mi deseo. Palpé la realidad, esa realidad que no les gustaba. Odié la vida, solo en la paz de los sepulcros creo. Por lo tanto, el romanticismo es netamente pesimista. Por el otro lado está el positivismo. El positivismo, todo lo contrario, es una escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, nada de ideas, y que el conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través de un método científico. El método científico está netamente instalado. Son como palabras claves de este positivismo, la idea de ciencia, razón, la naturaleza como un sistema que el hombre estudia y la técnica, como ven, es lo opuesto al romanticismo. Acá también hay otros dos conceptos que solemos usar. Uno es el liberalismo.
Tengan en cuenta que el liberalismo es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo, es decir, defiende lo mismo que defiende el romanticismo, que defiende el positivismo, y que exige una intervención mínima del Estado en la vida social y económica, Estado que se está construyendo en el siglo XIX. Son palabras claves para este liberalismo, el individualismo, como también lo es para el romanticismo, la libertad, como es para cualquiera de los otros, el Estado de Derecho, la democracia representativa, la división de poderes. Y sobre todo nosotros lo asociamos con el liberalismo económico. El liberalismo, por eso, no es solamente económico. En el caso de esta postura del liberalismo económico, lo que se pretende es, o el centro de eso es el capital que es posible gracias al positivismo, un mercado que establece un libre comercio y la no regulación por parte del Estado de esos mercados comerciales. Finalmente llega hacia fines del siglo XIX el positivismo, el eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? Una vez que ha transcurrido a lo largo del siglo XIX este pensamiento romántico y que se ha traslucido también en diferentes formas artísticas, llegan a la conclusión de que no les basta solamente esa posición. Entonces, la nueva forma de pensar que proponen algunos de los filósofos es: ¿para qué crear una nueva forma de pensar, una estructura de pensamiento diferente, si yo puedo seleccionar lo mejor que tengo de cada una de las posturas anteriores y construir una nueva? Eso es eclecticismo. Escoger, tomar de diferentes escuelas filosóficas, de hecho los griegos ya lo habían hecho, sin ningún principio ni criterio determinado, concepciones filosóficas, ideas y valoraciones entre las demás escuelas, combinándolas y mezclándolas, aunque el resultado a veces es bastante caótico, o por lo menos, como dijeron los europeos, exóticos. Cualquiera de estas tres posiciones, romanticismo, positivismo y eclecticismo, tienen su correspondencia en la arquitectura de esta época. Si revisamos los procesos históricos compartidos que nos permiten estudiar a Latinoamérica como un todo, les vuelvo a mostrar, repasando, las tres grandes regiones en las que puedo seguir estudiando a Latinoamérica, desde arriba hacia abajo. ¿Qué voy a buscar en el caso del siglo XIX? Una serie de hechos que van precediendo los levantamientos independentistas, como por ejemplo el Grito de Dolores en México o algunas sublevaciones iniciales en el caso de Cuba. Procesos que lleven a la declaración de las independencias de todos estos países, que como ven, todos lo tienen. Y finalmente la sanción de la Constitución, que es lo que los transforma en un Estado-nación. De esta forma, México es el que va a iniciar con este Grito de Dolores y va a empezar a conformar grupos que, con un pensamiento libertario similar al de los franceses, van a plantear una serie de planes que primero no tienen ningún resultado y que finalmente llevan a lograr el poder y finalmente en 1824, esta constitución es bastante temprana, establecer la primera constitución de México. Después de esto, casi siempre, vienen una serie de gobiernos muy fuertes y algunos de ellos se transforman en dictadores. Esas D que van a ir viendo por ahí, significa que estos señores, una vez que llegan al poder, van a permanecer en ese poder un tiempo considerable. De todos los que tienen ahora en pantalla, les voy a destacar el de Haití. Haití fue el primer estado que se independiza, fíjense que es de 1804, igual que México, pero su proceso revolucionario está encabezado por esclavos. Fue la primera república negra y generó después un imperio de Haití que tuvo su propia constitución y que finalmente por guerras internas cayó. De la misma forma, en el caso de Centroamérica, van a ser una serie de países aglutinados, como va a pasar después con la Gran Colombia, que lentamente después se van a ir separando y definiendo sus propios territorios. La idea de definir los límites
también es una problemática que va a marcar todo el siglo XIX. El que sigue es, como les mencionaba recién, en el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador y el Imperio de Brasil. La conformación de la Gran Colombia con todos los países que conforman este norte casi caribeño de Sudamérica va a plantear un foco revolucionario importante que va a ser después dirigido por Simón Bolívar. Sin embargo, en estas guerras, y lo quiero también destacar, no eran cualquiera estos personajes que para las respectivas naciones hoy son sus héroes de la revolución. En el caso de este norte, uno de los generales que participa es Sebastián Francisco de Miranda. Miranda había sido generalísimo y almirante de Venezuela, eso lo va a ser, pero antes había sido mariscal de Francia y había sido coronel de España, Estados Unidos y Rusia. El manejo militar para esta época fue indispensable para poder lograr las revoluciones en cada uno de estos estados. En el caso del Imperio de Brasil, ante el avance de Napoleón sobre el territorio, es lo que los decide la corona portuguesa a trasladarse al territorio de sus colonias y conformar acá primero el Reino Unido de Portugal y Brasil y más tarde el Imperio de Brasil. Es decir, que va como a contramarcha del resto de los procesos políticos de Latinoamérica. De esta forma, la corte portuguesa va a llegar en 1818, va a permanecer hasta 1889, el último emperador de Portugal es Pedro II, pero también tienen en el medio un proceso revolucionario, que es el grito de Ipiranga, en donde van a tener que pactar y van a tener que establecer ciertos derechos para el resto de los ciudadanos. En el sur me queda Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay. Como saben, todos estos van a compartir estos procesos de independencias al mando de ejércitos que atraviesan países enteros, como es el caso de San Martín. Van a generar una serie de constituciones que están en torno a 1830, la nuestra es una de las más tardías, 1853, algunas son mucho más tempranas, las de Chile es 1822, la de Uruguay es de 1830, y todas tienen también procesos previos que van a empezar a construir las posibilidades de independencia, y una vez establecidos en el poder, algunos de los que van a detentar el poder ejecutivo se van a transformar también en dictadores. El caso nuestro va a ser el de Juan Manuel de Rosas. Nuestro primer presidente, todavía no constitucional, sería Bernardino Rivadavia, mientras que también vamos a reconocer como los que terminan de darle forma a esta idea del Estado-Nación, los gobiernos que corresponden a la generación del 80 con Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. De estas comparaciones están viendo que durante la primera parte del siglo XIX difícilmente vamos a tener expresiones arquitectónicas porque están ocupados en estas luchas revolucionarias, mientras que las principales expresiones arquitectónicas las vamos a tener en la segunda parte del siglo XIX. ¿Cuáles son las características comunes en estos procesos históricos compartidos? Un agotamiento de la política colonial, en donde se van a enfrentar el absolutismo con la libertad. Una libertad que no la busca solamente el blanco, sino que la busca también y la comparte en estas luchas por la revolución y porque participan en los ejércitos específicamente, aborígenes, negros y criollos. La ocupación napoleónica en Europa, sin la cual nunca hubiera sido posible los procesos revolucionarios sociales, en el caso nuestro, y después armados. Sublevaciones, revoluciones criollas, independencias políticas, hasta llegar a la Constitución Nacional, es el caminito que siguen cada uno de estos estados-nación, que siempre está marcado por guerras civiles internas que suelen terminar al final en dictaduras. Dependencias económicas y culturales, sino ya políticas,
que cualquiera de estos estados-nación va a seguir manteniendo con Inglaterra en el caso del económico y con Francia e Italia en el caso de las culturales. La abolición de la esclavitud, reconocida por la mayoría de las constituciones. Las divisiones internas en los procesos revolucionarios. No siempre todos estos próceres que nosotros conocemos se van a llevar bien entre ellos. Van a plantear líneas internas porque suelen pensar también diferente. Y eso va a retrasar muchas veces este proceso revolucionario. Presiones internas de España, Inglaterra, Estados Unidos y Francia ante el avance de los procesos revolucionarios. Campañas libertadoras que al mando de San Martín, Hidalgo, Morelos, Miranda, Bolívar, Sucre y O'Higgins van a conseguir muchas veces en conjunto, como es el caso de San Martín y de Bolívar y también de O'Higgins, la libertad efectiva de la ocupación española en los territorios latinoamericanos. Cuando se consiguen esas independencias finales, los cambios territoriales van a traer conflictos fronterizos que a veces todavía subsisten. Gobiernos liberales que van a empezar a conformar esto que mencioné antes del Estado-Nación, porque Estado, en cuanto a la administración, les va a ser difícil primero de controlar y de construir. En cambio, la idea de nación era una idea como que estaba más arraigada en estos independentistas. Políticas de producción agroexportadora, no de producción como la que proponía el positivismo, es decir, no había fábricas, sino que nosotros exportábamos la materia prima para que el resto del mundo la fabricara, la tradujera en bienes de consumo, que después van a dar lugar a la inmigración, a la educación, en el caso de las políticas de gobierno, como uno de los factores más importantes para construir el Estado-Nación, la cultura, que siempre va a tomar, en este caso, el modelo europeo. La mayoría de estos procesos de independencia terminaron siempre en dictaduras conservadoras. Pero incluso esas dictaduras conservadoras entendieron que una de las formas de tratar de terminar de armar la idea del Estado-Nación era la educación. Todos los problemas, decía Sarmiento, son problemas de educación. Y cuando Mariano Moreno, que fue uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo por 1810, tradujo el contrato social, ese con el que empecé, lo que puso en su prólogo era lo que él entendía que se necesitaba para terminar de conformar la idea del Estado-Nación argentino. Si los pueblos no se ilustran, decía Moreno, si no se vulgariza, si no se les dice sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. La República Argentina en ese momento era un territorio que estaba parcialmente ocupado. Lo que está ocupado es esto que tienen el celestito en medio. Y son sucesivas campañas militares los que van agregando a ese territorio casi controlado la parte de lo que se conoce como Pampa Gringa, porque son los que van a trabajar y lo que van a hacer producir efectivamente el territorio más fértil del país. El norte chaqueño, la última partecita del noroeste argentino y finalmente, después de las campañas del desierto, toda la Patagonia argentina en sí. ¿Cómo produce este país para seguir este modelo agroexportador? A partir de grandes extensiones que tienen alguna producción específica o mixta y que se caracterizan por tener, en el caso de la arquitectura, un casco de estancia que sigue a todos los modelos europeos, como son las diversas imágenes que están viendo de estas estancias, estén en la Pampa Argentina, estén en Córdoba o estén en el sur del país. Y eso también enfrenta esta idea del modelo agroexportador y de la ocupación del territorio, cómo estaba ocupado el territorio hacia mediados del siglo XIX.
y traduce lo que Sarmiento escribe, uno de sus libros más famosos, posiblemente, que es Facundo, o Civilización y Barbarie. ¿Qué era la civilización? La civilización era este ejército que en este caso comanda Julio Argentino Roca, que va a ser 2 veces presidente de la República Argentina, para ocupar efectivamente esas tierras del sur y hacerlas producir. No va solo el ejército, va acompañado por el clero, como siempre, por la sociedad, pero fundamentalmente, y ahí me detengo, va acompañado de científicos. Científicos que lo van a relevar, lo van a medir y van a incorporar con este concepto positivista ese territorio al resto del país. La contracara es por quién estaba ocupado, quién era el dueño original de esos territorios, que eran, entre otras etnias, los pampas, los mapuches, etc. La vuelta del malón de Ángel de la Valle les muestra cómo era ese paisaje donde se movía todavía el aborigen sin ningún tipo de incidencia de estos que los europeos llamaban civilización y cultura. Esa parte es la que el positivismo del siglo XIX anula en el caso del territorio en la República Argentina. Y una vez que el territorio está ocupado y está disponible para producir, esta es la forma de producción, la llegada del ferrocarril. El ferrocarril implica la construcción de una serie de ramales que ustedes están viendo ahí en el dibujito, que tiene la forma de un abanico porque todos los ramales conducen al puerto de Buenos Aires, donde se carga la materia prima y sale hacia Europa. Y de Europa vuelve manufacturada en productos que la Argentina empieza a consumir, porque vive siguiendo el modelo social también de la sociedad europea. Son prácticamente comunes a la mayoría de los pueblos desde este límite como para abajo, la aparición de las colonias primero de inmigrantes, que son las que hacen producir el territorio, insisto, y la aparición del ferrocarril. El ferrocarril es el símbolo del progreso en el siglo XIX y es lo que va a acompañar y lo que va a hacer posible el modelo agroexportador argentino. Lo otro que va a ser posible, ese modelo agroexportador, es la mano de obra. La mano de obra que es inmigrante y que dentro de esa inmigración predomina sobre todo la española y la italiana en el resto de una serie casi inconmensurable de naciones que mandan o tienen representación para la construcción de la sociedad argentina. Por eso la sociedad argentina no es solamente de criollos, de aborígenes y de esos negros esclavos que van a alcanzar su independencia en 1813, sino que va a ser el resultado de esta inmigración, que mediante la educación el Estado-Nación pretende resolver ese problema con esta idea de el crisol de razas. El crisol de razas se funde a través de la educación. Eso obviamente no resultó y es el inicio de la construcción, en todo caso, de la diversidad de la identidad argentina. Si no hay preguntas, pasamos al esquizo de cultura, sus respectivos talleres. Yo tengo una pregunta, Sí. que es el positivismo, ¿en dónde se inició? Sé que en Europa, creo, pero... El positivismo sigue la revolución industrial, por lo tanto, los pensadores más importantes sí son ingleses, pero también tenés pensadores alemanes y franceses que siguen el principio del positivismo. Porque como siento que el positivismo y el liberalismo, de alguna manera, son como el inicio del comunismo, ¿puede ser? ¿Y el capitalismo? Al revés, serían el inicio del capitalismo. Porque el positivismo... Porque todo lo que sea individualismo, todo lo que sea individual, que tome... Perdón, en la voz me alcanzo el 45. Todo lo que tome al hombre solo como centro y le diga con lo que vos tenés que salir adelante solo porque vos podés y porque vos tenés todos estos derechos y los tenés que ejercer. Y el liberalismo que dice,
el liberalismo como postura económica que dice que el hombre es libre para poder comerciar como quiere y con quien quiere y que el Estado no se puede meter en ese proceso de comercio entre dos personas. En cambio, el comunismo, que va a aparecer después y es resultado de esa explotación del hombre por el hombre que dije recién, a lo que apunta es a una comunidad, no al hombre como individuo, sino al hombre como parte de una sociedad. Todos los derechos no lo tiene el hombre individual, sino que lo tiene la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto produce, gobierna, comercia, etcétera, y son todos iguales. En cambio, en el liberalismo, el hombre es un individuo que tiene sus propias decisiones y tiene libertad para elegir esas decisiones. Claro, y ahí es cuando pienso que el positivismo es el liberalismo, pero tendiendo a la poca intervención del Estado, porque según entendí, como que el liberalismo promueve mucho la individualidad. El positivismo también, pero sí también propone que el Estado ayude a ese proceso o por lo menos de alguna manera interactúe. Eso es correcto, ¿no? ¿En el positivismo? Sí, el positivismo. O sea, el Estado interviene. Yo escuché Sí, eso. el Estado interviene. En el positivismo, enfócate sobre todo en todos los procesos de nuevas fábricas que se van a iniciar sobre todo en Inglaterra. Efectivamente es liberal porque cada uno de los dueños de esa fábrica está solo. Eventualmente el Estado ayuda, pero el Estado tampoco los ayuda tanto. O sea, si pierden todo, van a la bancarrota. No es el Estado el que los está subvencionando continuamente. Claro. La subvención del Estado tiene más que ver con las políticas francesas, incluso del siglo XVIII, no tanto con las políticas inglesas. Y el positivismo inicialmente es netamente inglés. Creo que lo que Lino, o no sé el nombre, se refería con la parte del Estado, creo que es cuando explicó lo de la lámina donde habla del liberalismo. Capaz que él lo confundió liberalismo con positivismo, pero lo que decía... No los confunde, está tratando de relacionarlos, que está bien. Lo del liberalismo ahí está puesto porque después el liberalismo es la forma de enfrentar o de resolver las posturas económicas. El positivismo y el romanticismo, ¿qué me resuelven? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cambio, para entender cómo se comercia en el siglo XIX, hay que entender justamente el liberalismo. El liberalismo es el que pone al hombre y lo que él produce solito casi, sin la intervención del Estado, dentro de un sistema comercial a gran escala, internacional. ¿Sabes cuál puede ser la otra? Es que todavía a principios del siglo XIX existen los imperios coloniales. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, a España va a ir perdiendo lentamente, pero Inglaterra los va a retener durante mucho tiempo. Lo va a retener durante todo el reinado de la reina Victoria, por ejemplo, que es reina de las Indias. Y ese positivismo o ese tipo de economía es una economía que está controlada por el Estado a partir de lo que ellos llaman las compañías de las Indias Orientales, por ahí si te acuerdas de alguna novela o de algún libro. Esas compañías de las Indias Orientales parecen por el nombre que tienen ser del Estado, pero son privadas controladas por el Estado. Ahí sí la participación del Estado. Estas colinas de Inglaterra que está hablando, estamos hablando de toda la zona de Estados Unidos, del norte de América. No, de Inglaterra y las colonias que tiene en África, en Asia, en Oceanía, Australia. ¿No tiene colonia? La perdió. La perdió. En Estados Unidos, la perdió. Ah, bueno, sí, después de la independencia de Estados Unidos, pero... Sí. Pero, claro... Antes sí. Ahora está, bien. Pero es la primera que pierde. La primera que pierde es Estados Unidos. Bien. Pero mantiene todo el resto. Ahí va.
Muy interesante. Pasamos a los talleres, por favor.